El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el libro de Jonás. Y precisamente el día de ayer terminaba diciéndonos cómo el Señor desistió reprender a los ninivitas cuando vio sus buenas obras y cómo se arrepentían de su mala vida. Viendo esa acción, Jonás, capítulo 4, verso 1, se molestó porque Dios no los castigó. Como un niño berrinchudo, Jonás asume una actitud de rebeldía contra el proceder del Señor. Como si el Señor no supiera por qué va a obrar así. El corazón del Señor, sus designios, pues distan tremendamente del corazón y el obrar, el pensar, pues de nosotros. Nosotros somos miopes, podríamos decir, ante las realidades temporales. Dios quiere aún el bien para un pueblo pagano que simboliza precisamente ahí los ninivitas. Jonás simbolizando de alguna manera el criterio, el pensar, el sentir pues del pueblo de Israel, que en cierta forma se sentían pues nomás como arropados por nuestro Dios. Y en el versículo 2 va a decir: yo ya sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios compasivo, lleno de misericordia, de paciencia, siempre dispuesto a perdonar. Y ahí lo dice la palabra de Dios, compasivo. La sensibilidad que tiene el Señor de ver la debilidad humana y querer su bien, quererle tender su mano para levantarlo, para rescatarlo, para darle la oportunidad de que se reivindique. Los seres humanos a veces tendemos más bien a hacer leña del árbol caído y hasta nos mofamos en medio de la debilidad. En cambio el Señor pues nos sigue dando una oportunidad privilegiada. Lo que más aparecerá en la Sagrada Escritura será su misericordia. Apega su corazón a nuestra miseria para sanarnos, para purificarnos, para dignificarnos, para darnos la oportunidad de retomar la vida según su querer. Cuando afirma ahí siempre dispuesto a perdonar, significa la oportunidad constante de que nos tiende su mano para que aprovechemos precisamente su cobijo lleno de ternura y de amor, aunque a veces obviamente no lo valoremos del todo. Prosigue el texto, se va a molestar nuevamente Jonás porque se seca aquella planta y queda prácticamente
en medio del sol, y el Señor aprovecha esa ocasión para comparar y le pregunta: ¿te molesta el que haya sucedido que se seque esa planta? Claro que sí. ¿Tú crees que yo no voy a sentir compasión? No me va a poder. Una ciudad que tiene 120,000 habitantes que no saben distinguir entre el bien y el mal, o sea, que no tiene conciencia del todo de su pecado. Si tú por una planta te escandalizas, el Señor prácticamente le dice: yo cómo no voy a ser sensible a miles de hombres que están a punto de perderse. Es ahí donde tendríamos, a la luz de la oración, pedirle que nos ayude a sumergirnos en algo de lo que hay en su corazón, para poder comprender también algo de su proceder y que pudiera imitar el ser humano ese proceder de nuestro Dios, precisamente para no ser tan drásticos, tan duros, tan tajantes, a veces hasta tan injustos. Es donde tendríamos que aprender del proceder de nuestro Dios ante el hermano que ha fallado, que ha cometido la falta. Nos pasamos al Evangelio. ¿Qué es lo que aparece ahí primeramente? Capítulo 11, verso 1 de San Lucas. Jesús es presentado como un hombre de oración. Había estado en oración, no como algo secundario, ocasional, ocurrente, esporádico, no. Si algo aparece en los evangelios y particularmente en el de San Lucas, antes que ser Jesús un maestro con mayúscula de oración, es un hombre de oración. ¿Qué dice el evangelio mismo de San Lucas, capítulo 6, verso 12? Pasó toda la noche en oración. Y en muchos otros pasajes nos dirá que de madrugada se levantaba a hacer oración. Especialmente en los momentos más cruciales, Él estaba en oración. Nunca como tiempo perdido, o porque no tuviera otra cosa que hacer. De ahí se nutría, se alimentaba, era estar en comunión con su Padre. Al ver eso, los discípulos, al ver su ejemplo, su testimonio, entonces es cuando viene la petición concreta en el verso 2: enséñanos a orar. Hemos visto en ti que tú oras, que hay algo extraordinario y decisivo en tu vida, porque buscas ese tiempo especial. Enséñanos, queremos aprender, indícanos la manera como debemos de orar, cuál debe ser nuestra actitud, y más que allá de un método, es ante todo una disposición. Y la primera disposición que nos pide ahí va en conjunto: eres hijo del Padre eterno. Experimenta tu identidad de ser amado como hijo del único Dios verdadero. Velo a Él como Padre porque Él te ve a ti como hijo. Hemos perdido esa dimensión en nuestra actitud de creyentes. Dios no es un Dios lejano, extraño, perdido en la estratosfera. Dios, el que nos ha revelado el Señor Jesús, es un Padre amoroso, lleno de ternura, cercano a nosotros. El mismísimo que se reveló a los grandes patriarcas, a los profetas, a reyes, quiere seguir teniendo también una cercanía, una familiaridad con cada uno de nosotros. Y el primer paso ahí nos lo dice el mismo Señor Jesús: cuando ustedes hagan oración, digan Padre. Reconoce al único Dios verdadero
el que ha existido desde toda la eternidad como tu Padre. Y ese Padre, lo dirá Jesús a lo largo de sus prédicas, ese Padre te ama, ese Padre es misericordioso, ya lo decía Jonás, capítulo 4, verso 2, es clemente, dispuesto a perdonar, es compasivo, lleno de paciencia. Cuando el creyente se pone a orar y es consciente de que es un hijo amado y que su Padre está dispuesto a tenderle su mano, se da en un clima de confianza, de abandono, de entrega, de disposición. Va más allá de fórmulas ya prefabricadas. Sí nos pueden ayudar como muletillas, pero no podemos acostumbrarnos a ellas cuando podemos liberarnos de esas muletillas. Ordinariamente, cuando un hijo pide algo a su papá, a su padre, que lo ama, que le tiene confianza, que lo ha tratado, no utiliza formulitas, le habla desde el corazón, con la confianza de ser escuchado, porque es amado. Pero tenemos que romper esquemas que nos hemos hecho acá, porque a veces pareciera que la oración es aventar palabras a ver si las cacha algún ángel ahí en las nubes. No, y la oración va mucho más a una certeza, a una confianza, a una seguridad de que Él está ahí con nosotros. Pablo predicará, en Él vivimos, nos movemos y somos. Cuando empecemos a experimentar el fruto de la oración, lo que produce de riqueza espiritual, sobrenatural en nosotros, vamos a añorar más tiempo para hacer oración, porque será como el refugio, el remanso, el apapacho, el abrazo, el beso, la ternura de un Padre amoroso, no de un extraño, no de un Dios castigador y reprensivo, sino de un Padre cercano a los suyos. Por eso cuando Jesús nos dice, cuando ustedes oren, ahí está el primer elemento. Desde ahí tendrá sentido todo lo demás. Lo vamos a santificar en el sentido de darle la majestuosidad, la trascendencia que es Él. Y no porque no lo tenga, sino que nosotros sepamos valorar su presencia para que no abusemos cayendo a lo mejor en el sacrilegio. Pidiendo que venga su reino significa que lo dejemos intervenir, obrar, que Él sea el Rey, que Él gobierne nuestra vida, que seamos subordinados en todo a Él, y la vida tiene otro sentido, otro proceder. Si se fijan, si analizamos con calma todo lo que significa esas palabritas, hasta nuestra manera de buscar al Señor va a ser distinta. A lo mejor hay que romper esquemas, estructuras a las que nos acostumbramos, y el Señor nos invita como ir más allá, como fue Moisés, más allá del desierto cuando fue el encuentro en el Sinaí. Cuando salgamos de los esquemas a los que nos acostumbramos, entre comillas, a una espiritualidad o un esquema de oración que hicimos, entonces empezaremos a ver otros frutos también espirituales. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos enseñe a orar. Pidámosle a su Santo Espíritu que Él haga fluir en nuestro interior esa plegaria, ese ruego, esa actitud que debe ser la de un hijo ante su Padre que lo ama. Nos ponemos de pie.